Vamos a dar inicio entonces a esta sesión. En primer lugar, dándoles la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a quienes nos acompañan hoy día, estudiantes, que algunos de ustedes se suman, ¿cierto?, a este ciclo de talleres optativos de ejercitación profesional, y algunos me imagino que ya han transitado por este ciclo en un primer semestre, en un primer séptimo semestre, y por lo tanto van a culminar esta etapa que no solamente abarca el ámbito de los talleres que tienen en su ámbito de ejercicio, ¿cierto?, poder de alguna manera promover esa ejercitación, ese conocimiento más profundo en base a los proyectos, sino que también es un ciclo que cierra una etapa importante de la formación de esta escuela, ¿cierto? Estamos dando a través del taller 7 y especialmente el taller 8 una culminación a una fase de formación que es la fase de la licenciatura y que los prepara a ustedes también para pasar ya a esa última fase final, a ese último ciclo que es el ciclo de graduación. Por lo tanto, estamos muy contentos de que esta actividad sea nuevamente presencial, que podamos reunirnos en este espacio para marcar efectivamente este rito de pasaje, como lo hemos denominado, ¿cierto?, este ámbito que nos permite conectar todo aquello que se ha aprendido en estos semestres previos con lo que va a ser también esta experiencia en los semestres que van a cursar en los talleres profesionales y que, como decíamos, los prepara también, los encamina para enfrentar ese desafío que no diríamos es el último, sino que en realidad es un desafío importante, ¿cierto?, de la graduación, que a la vez también anticipa de alguna manera el rol de ustedes como arquitectas y arquitectos al servicio de todas aquellas temáticas país que como escuela nos interesa abordar. Junto con agradecer y celebrar la presencia de ustedes como estudiantes, pero también celebrar y agradecer la presencia de nuestros profesores que hoy día están presentes aquí en general, yo diría en las primeras filas de este auditorio. Agradecerles por estar presentes, por supuesto, hoy día, y también por todo el trabajo que implica preparar lo que hoy día vamos a ver, esta oferta variada de talleres, de temáticas que abarcan distintas líneas de trabajo que como escuela nos interesa promover y que también conectan con ciertos entornos, con actores que también nos interesa poder abarcar. La idea del proyecto no solamente tiene que ver con un ejercicio de la forma, sino que también con la manera en la cual estos proyectos se conectan con realidades, con comunidades, con problemas, ¿cierto?, y con aspiraciones que en las manos de ustedes, ¿cierto?, van a estar en definitiva poder llevarla y modelizarla. Junto a la oferta que en general presentamos, ¿cierto?, y que es variada y por eso tiene esta condición de talleres optativos donde ustedes pueden elegir en definitiva cuáles son las vías a través de las cuales van a poder promover esta ejercitación. Queremos también comentar algunas innovaciones que nos interesa también promover en este semestre, en particular la creación, la apertura de un taller que hemos denominado Taller Internacional, que nos va a articular también con universidades que están más allá de nuestras fronteras, en particular en este semestre con la Universidad de Torcuato Di Tella, ya van a conocer más detalles al respecto, y que inaugura una línea que esperamos también promover en los semestres siguientes. Por otra parte, nos interesa también seguir promoviendo una iniciativa de articulación que ya veníamos trabajando desde el 2024 con la Universidad de Chile, en un taller integrado que también nos permite abarcar de manera conjunta, ¿cierto?, y con la potencia de estas dos escuelas, de estas dos instituciones, temáticas que son relevantes también para el país. Por último, quería agradecer a quien se encuentra hoy día al lado mío, a la profesora Paula Horta, nuestra jefa de talleres, por la organización de este evento y por todo lo que ha sido también la preparación en este semestre en el cual hemos venido instalando, ¿cierto?, esta nueva dirección de escuela, de todo lo que es, en definitiva, el próximo semestre, en el cual vamos a tener, yo diría, varias sorpresas, ¿cierto?, y especialmente, gracias Paula por esa actitud en el fondo creativa que está puesta al servicio también de esto que es el diseño, ¿cierto?, del ámbito académico que nos reúne hoy día. Así que un aplauso para todos ustedes y que sean una buena jornada. Hola a todos y todas, qué bueno ver el auditorio lleno. Sin mucho preámbulo, creo que vamos a partir de inmediato, atendiendo a que estamos en, obviamente, época de exámenes y eso es tanto para ustedes como para nosotros profesores. Así que invito adelante a Loreto Lyon y Carlos Bisbal a que presenten su taller de ejercitación. Bueno, optativo, perdón, es como así, Almacenes París.
Bueno, primero que todo, saludarlos a todos, estudiantes, profesores, autoridades. Bueno, un honor estar aquí y comenzar, digamos, con esta exposición. En honor al tiempo, ya que somos hartos talleres, lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible en los 5 o 7 minutos que nos dieron. Así que al final, no sé si hay ronda de preguntas, Paula, al final de cada exposición, ¿sí? ¿Cortita? Ya. Al final de todo. Al final de todo, ya. Bueno, este taller nosotros lo venimos trabajando con Carlos ya hace un tiempo juntos. Sin embargo, este año, por primera vez, o semestre, hemos cambiado la temática completamente. Ya llevábamos alrededor de 4 o 5 talleres trabajando en Franklin. Ahora nos vamos a hacer un taller un poco más internacional y le llamamos a este taller, un poco por el contexto también en el que estamos viviendo como mundo, digamos, decidimos llamarle un país dentro de otro, la embajada como tipología para el siglo XXI. Ya dimos un salto sustancial en temática, de haber trabajado en un barrio de Santiago a trabajar con el mundo, digamos, y diferentes países. Bueno, hace un par de semanas ya me tocó, o fui, digamos, a la conferencia que hizo Alejandro Aravena, acá, que espero que todos ustedes hayan ido, y planteé una pregunta que creo que hoy día es válida para todos, ¿ya? Incluyo para mí, incluso en mi oficina, cada vez que comenzamos un proyecto, que es cómo nos enfrentamos a esa hoja en blanco antes de empezar un proyecto. Y bueno, y él siempre dice que lo importante es hacerse las preguntas correctas, ¿ya? Y él, a modo de ejemplo, dijo, por ejemplo, habló de la tipología de la embajada, donde la pregunta no era la diplomacia en sí misma, y él creía que esa era una pregunta incorrecta, sino que más bien era entender el problema contradictorio de la embajada de tener que ser segura y al mismo tiempo abierta, accesible y básicamente un buen vecino. El principal objetivo, por lo tanto, de una embajada para nosotros es representar un país, estando dentro de otro, por eso también le llamamos un país dentro de otro, manteniendo relaciones diplomáticas, políticas, económicas y culturales entre ambos, protegiendo además los intereses del país y sus ciudadanos en el territorio extranjero. En términos netamente espaciales y programáticos, que es algo que también nos interesa y vamos a abarcar con especialidad, se podría traducir en lugares que fomentan permanentemente la interacción y la comunicación entre las personas, garantizando al mismo tiempo la seguridad y, por otro lado, la privacidad necesaria para una embajada. En el contexto chileno, estudiamos un poquito y hoy en día Chile tiene 65 embajadas repartidas en diferentes países del mundo, cada una con sus propias características contextuales y por lo tanto desafíos arquitectónicos varios. En general, hoy en día las embajadas que tiene Chile no las ha hecho Chile, sino que compra o arrienda edificios que ya existen ahí. Además, también averiguamos que el país gestiona actualmente 197 inmuebles en el exterior, de los cuales solamente 47 son de propiedad fiscal, lo que refleja una inversión importante para establecer la presencia y el compromiso de nuestro país en un escenario geopolítico internacional. Por lo tanto, en un taller, un país en otro, como hemos llamado, trabajaremos concretamente en el diseño de distintas embajadas chilenas en el extranjero y nos enfocaremos en la formulación y desarrollo de edificios emplazados en diferentes continentes y países, presentando un desafío complejo que requiere una comprensión profunda tanto de los objetivos y necesidades diplomáticas como de las restricciones y oportunidades arquitectónicas que esto presenta. La arquitectura de una embajada tiene el potencial de construir la imagen de un país que quiere proyectar y su diseño puede representar ciertos valores e identidades que, entendidos también como reflejo de los tiempos, apunten por lo general a una modernidad eficiente en compromiso permanente con la comunidad internacional. ¿Cómo se puede efectivamente utilizar la arquitectura para proyectar la imagen de Chile en el exterior? Será una de las preguntas que nos haremos. ¿Cuál es la imagen que queremos proyectar? ¿El diseño del edificio debe reflejar la identidad y la cultura del país que representa o evocar la del país donde se emplaza? ¿Cómo se equilibra la seguridad con la apertura? ¿Cómo se puede crear espacios que fomenten la interacción y la colaboración entre los representantes diplomáticos y la comunidad local? Estas y otras preguntas son las que vamos a ir haciéndonos en el taller y que nos permitirán reflexionar críticamente sobre esta complejidad de diseño de una embajada, guiando así la búsqueda y la propuesta de soluciones arquitectónicas pertinentes a este contexto. El taller va a tener una estructura y metodología basada como en 3 pilares fundamentales, o 3 ejes, básicamente. Por un lado vamos a estudiar lo que es Chile en el mundo, vamos a ver el rol tanto histórico como contemporáneo que las misiones diplomáticas del país tienen en otras partes del mundo, y vamos a poner el foco de manera muy crítica con respecto a las políticas de diseño e implementación de nuestras embajadas y consulados en el extranjero, tanto pasadas como actuales, para finalmente poder especular, ¿cierto? Habiendo tenido este cuerpo de conocimiento, poder especular en el fondo qué es lo que correspondería hacer en el presente y proyectar eso hacia el futuro.
Por otro lado, hay un tema que viene un poco de la primera pregunta que planteaba Alejandro en su charla y que comentó la Loreto acá, que tiene que ver cómo entender este problema como un problema de arquitectura de contraste, ¿cierto? Entender que el diseño de una embajada implica siempre como una negociación permanente entre ideas que son opuestas, ¿cierto? La idea de la seguridad versus la apertura, la idea de lo público versus lo privado, lo individual versus lo colectivo, espacios de carácter doméstico versus espacios de carácter de oficina y trabajo, lo formal versus lo informal, la mímesis con lo local o el contraste y muchas otras cosas. Y por último, también hay una estrategia que vamos a utilizar, que la hemos llamado las potencias de 10, como la película de los IMSS, ¿cierto?, del año 77, en donde vamos a utilizar una mirada multiescalar, permanente, que va a ir desde la ciudad al detalle y desde los ambientes y atmósferas a las condiciones geográficas y climáticas específicas, ¿cierto?, en un proceso continuo de ida y vuelta que vamos a implementar tanto para nuestros casos de estudio que seamos capaces de revisar, como también del desarrollo de nuestras propias propuestas dentro del taller. Por tanto, los proyectos del taller se van a desarrollar también en distintas ciudades en los 5 continentes, basados principalmente en los lugares donde hoy tenemos estas embajadas, y la idea es que estos contextos visibles en realidades económicas, ¿cierto?, geográficas, climáticas y urbanas, obviamente, nos van a permitir establecer comparaciones, diálogos, debates en torno a cómo diseñar esta tipología en el siglo XXI. Muchas gracias. Pasamos ahora al taller de los profesores Piera Sartori y Marco Carreño. Mario Carreño. Este semestre, así como el semestre pasado, trabajamos en la costa y con la intención de hacer algún proyecto hacia la relación con el paisaje desde la arquitectura. Seguimos con esta idea de la arquitectura para la conservación y en específico el turismo científico en el Parque Andino Juncal. Los profesores somos la Piera Sartori, yo, Mario Carreño, y nuestra ayudante, la Renata Urrea. El taller busca ahondar en la observación del límite geográfico de Chile, en la cordillera de los Andes centrales, en el Valle de la Concagua, frontera con Argentina. El Parque Juncal, en la Ruta de los Libertadores, es una gran área protegida privada en la región de Valparaíso, con 13.796 hectáreas y altitudes que van entre los 2.100 y más de los 5.400 sobre el nivel del mar en las cimas mayores. Se trabaja desde un conocimiento diverso y abierto, completo y multidisciplinar, a la manera de un científico que indaga y levanta datos y a la vez la de un artista que percibe y propone nuevas relaciones. Las intervenciones dan cuenta de la comprensión profunda y la mirada propia, así como del espacio recorrido y de cada circunstancia de este territorio, para establecer nuevos órdenes y espacialidad. Se trabaja la relación entre arquitectura y paisaje. Sí, en la cuenca del Juncal, sitio de interés de montaña visitado por andinistas extranjeros desde los años 30. Este contexto que dice esta estancia es una tradición desde la época de la colonia, en que los paños cordilleranos se distribuían en comunidades ganaderas, que son comunidades transhumantes.
hasta el año 1910-1920 este campo estuvo en ese régimen. Y después como ven ustedes en el mapa, en la salida de los Andes hacia el paso de los Libertadores, como la puerta andina, por decir, de la pasada hacia Argentina, empezó a tener estas visitas y la familia comenzó a hacer un camino más de investigación o de visita andina y darle como un nuevo sentido al lugar. El lugar es visitado por excursionistas interesados en este momento por su vegetación, al representar un ecosistema de estepa montañoso altandino de gran relevancia, así como fauna, con especies protegidas y en estado frágil de conservación. El territorio está reconocido desde el año 2010 como sitio Ramsar de protección y conservación de humedales. En su interior, el parque presenta ríos, esteros, flujos superficiales de agua, vegas, andinas de altura y glaciares. Por otro lado, recientemente se han descubierto vestigios de asentamientos incaicos en todo el valle, que abren nuevos enfoques de conservación arqueológica, así como el interés de la Fundación Cielos de Chile por preservar los cielos oscuros de este territorio. Aquí también se puede ver, estas son las reservas de Chile, las reservas naturales en Chile, y esta zona, que es una zona, además por ser clima mediterráneo, donde tiene la mayor biodiversidad de Chile, es la con menor cantidad de reservas. Entonces eso también lo hace ser de alto interés, además que toda la cordillera de Santiago y toda esta área central es magnífica y es súper poco conocida, está poco vinculada, por decir, con los santiaguinos de la zona. Estas condiciones especiales implican distintas actividades científicas, desde la observación de poblaciones de animales, flora endémica, altoandina, cuenca hidrológica, geología glaciares, terminando con estudios antropológicos y distintos puntos de investigación arqueológica. Sí, esta misma actividad, para nosotros, cuando hemos visitado el parque, ha sido bien increíble, porque cada vez que uno va te encontrás con alguien, un fotógrafo que está siguiendo el gato andino, nos tomamos con otros científicos que están haciendo investigación de las ranitas, de los ríos. O sea, es un lugar súper desconocido, pero muy, muy intenso en su actividad. Por lo tanto, pasa que hay como una vida en el lugar, una vida al aire libre, una vida científica, una vida de exploración. Y por otro lado, Chile se ha desarrollado en los últimos 20 años la industria hotelera o el espacio arquitectónico de acogida en estos lugares magníficos, en que Chile es un país como bien extraordinario, reconocido en todos los rankings o lo que sea de turismo. Entonces, este es un lugar que tiene por un lado esta necesidad, porque no hay un interior arquitectónico, y por otro lado tiene estos visitantes, en que cuando tú vas al lugar se produce un diálogo que siempre es muy enriquecedor. Y eso nos parecía interesante para pensarlo en la perspectiva de la casa primero, ¿no es cierto? Y ahí tenemos en Chile también obras bien notables, en este caso la Casa Pirque de Cristian Valdés, que toma las piedras del río, piedras que se pueden llevar a la mano, como decía él, pero que también piensa la posición en el lugar, en su contexto geográfico, en sus vistas lejanas y en un habitar exterior. Por otro lado, la Casa Peña, de Miguel Iquem, en Colina, también tiene una posición estratégica en una cima que tiene el dominio del valle, desde la Concagua hasta la Campana, y tiene todos unos planteamientos estructurales y también de aprovechamiento energético. Y el encargo de Peña, él era entomólogo, entonces además es un investigador, en esta casa también tiene algo de museo y muestra. Es una fundación. Y esta casa de José Cruz en Santo Domingo, que se construye en torno a un patio, en una pendiente, y en que la pendiente se habita en el interior, y establece también una condición material que nos parecía como una cosa como que uno podría llegar como este invento de la arquitectura del interior arquitectónico a esa cordillera abierta. Entonces ahí el encargo pasamos de esto de la casa, del habitar en el interior de la casa, a los casos que hoy día muchos y muy destacados de la arquitectura en Chile, de hoteles en climas extremos, en paisajes interesantes, tierra de la Casuseque, que se integra al paisaje de algún modo, pero que queda en este interior como abstracto, como inventado ante el lugar. Otra estrategia, que son módulos, que el Patagonia Camp, también en Torres del Paine, que es más frágil la forma de relacionarse con el lugar, que también es interesante. Y ya hay como un puntapié inicial que nos invita al lugar. Esta es una obra de la Cecilia Vicuña,
en reacción a prospecciones mineras en la zona, pero ya hay un ojo artístico puesto, ¿no es cierto? Esto es reciente, del año 24, de 2024. Pero si buscamos un poco antes, en esta salida por los Libertadores Argentina hay una travesía de la Universidad Católica del Paraíso, la Escuela de Arquitectura del año 52, la primera, que fue Alberto Cruz y el grupo de fundadores de esa escuela, y hay una segunda en 1989, porque el Valle de Juncal, con todo este contexto glacial de toda la cuenca hidrográfica, baja ahí y ahí empiezan a hacer el río Aconcagua, que es el que sale a Concón, pero que arma todo el Valle de Aconcagua y uno de los ríos más importantes de Chile. Entonces, esa es la idea, que estos primeros anuncios de estos artistas que pusieron el ojo como un lugar, de hecho, Claudio Girola, en el grupo de Valparaíso, hicieron, cuando este era el patio trasero de Providencia, pusieron aquí una escultura en el encuentro del Canal San Carlos con el río Mapocho. Y hoy día son los sitios más caros y los edificios, el Costanera Center finalmente estaba ahí. Entonces ese ojo artístico nos parecía un buen aviso como para tomarlo. El caso que vamos a desarrollar es un pequeño hotel de 20 habitaciones aproximado, complementado con estaciones de investigación y pabellones comunes. Como metodología vamos a hacer, el taller tiene dos partes, siempre hemos trabajado así. Una primera parte que es grupal, que es un plan maestro sobre el territorio, y una segunda parte del semestre que son proyectos individuales. Y vamos a trabajar martes y jueves en las tardes. Bien, seguimos entonces con el taller de los profesores Antonio Bolito y Álvaro Benítez, que se incorpora este semestre como profesor a nuestra escuela. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Con Álvaro queríamos agradecer a la escuela por invitarnos a hacer este taller. La verdad es que yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que hice el taller, probablemente fue capacitación no profesional. Así que somos nuevos acá, como muchos de ustedes. Y por eso les queremos pedir un poco de paciencia también para poder hacer esta presentación. Donde corresponde que al final de la presentación nos vamos a presentar de una manera un poco más completa. Hemos llamado al taller Comunidad, Artefactos y la Construcción de lo Público. Queremos estudiar para entender qué activa la interacción social en el espacio público. Vamos a observar y explorar de qué manera nos atrevemos a compartir con otros que nos son desconocidos. Partiremos de la hipótesis de que mediante el diseño y la implantación de un artefacto es posible detonar condiciones para la confianza y la amistad cívica, entenderlas como formas sensibles de apertura hacia el otro en el ámbito común. ¿Qué activa la sociabilización en el espacio público? ¿Qué hace que nos acerquemos a quienes no conocemos? La sociabilización en el espacio público no ocurre de manera espontánea ni automática, se activa cuando el lugar entrega condiciones que permiten confiar, permanecer y compartir sin que ello sea obligatorio. La arquitectura tiene un rol clave en esto. Puede crear artefactos que interrumpan la rutina del anonimato y que abra un margen para el encuentro inesperado. Estos elementos, a veces mínimos, a veces escénicos, deben articular tiempo y espacio. Deben poder ser habitados sin
pedir permiso, apropiados sin perder su sentido común, activados sin instrucciones. En otras palabras, nos acercamos a quienes no conocemos cuando el espacio nos hace sentir que estamos juntos, sin exigir lo que estemos para cumplir una función. Podríamos decir que el taller va a explorar una cosa que en cierta forma también para nosotros es desconocida, y esto va a hacer más sentido, esto que les digo va a hacer más sentido en unos minutos. Vamos a estudiar un trabajo de Jacoba Munde. Ella fue la persona que le encargó a Van Eyck contribuir a la recuperación urbana de Ámsterdam después de la Segunda Guerra Mundial. Jacoba era la jefa del Departamento de Desarrollo Urbano en Ámsterdam durante el periodo de posguerra. Como urbanista visionaria, reconoció la necesidad urgente de restaurar y urbanizar la ciudad dañada después de la guerra y la creación de estos espacios públicos que fomentaran la interacción social. Van Eyck se comprometió con esta tarea y diseñó más de 700 parques infantiles dentro de esta área entre 1947 y principios de la década del 70. Esta es una de sus imágenes. Y con Álvaro empezamos a intervenir con la inteligencia artificial para poder imaginarnos cómo se vivía. Otra entrada a través de Isamu Noguchi, el artesano, sus objetos, sus artefactos, los playgrounds de Noguchi, y esta cita que nos hace mucho sentido y también lo veremos un poco más adelante. Sí, aquí desde lo que dice Antonio, que es la activación de los lugares, la activación de los espacios, Loris Malaguzzi, que el creador de la metodología Reggio Emilia, metodología educativa, habla del concepto del tercer profesor, en donde el primer profesor son los padres en las casas, el segundo profesor son los profesores en la escuela, pero existe un lugar que es muy importante, que es el espacio, el patio. En este caso puede ser el patio del colegio, la plaza, que es el tercer profesor, que es el profesor que enseña a través de la interacción entre las personas, que enseña a través del juego libre, el juego sin reglas, el juego abstracto, el juego que no está intervenido por los adultos. Ese juego es el que permite el desarrollo de habilidades socioemocionales que son fundamentales para el desarrollo de la vida adulta. Y entiendo que eso es a lo que se refiere Isamu Noguchi con la idea de estos espacios como educativos. Y en ese sentido, cuando hablamos de educación, quizás un objetivo escondido, pero lo hacemos explícito con Álvaro, es que queremos que ustedes desaprendan lo que han aprendido hasta ahora. Para eso vamos a hacer un proceso de inmersión. Vamos a buscar herramientas de ejercicio práctico verdaderamente interdisciplinario. El taller tendrá una experiencia de inmersión en trabajo con una compañía de teatro y cinema, en el cual estudiantes de arquitectura se incorporan durante 2 semanas al proceso de creación de una nueva obra, al mismo tiempo que realizan el trabajo escénico que la antecede. Guiados por Sagal y la Laura, los estudiantes experimentarán desde su interior una práctica intensamente colectiva, donde todo puede ser transformado en herramienta para resolver una escena y en donde los artefactos construyen una relación entre el tiempo y el espacio. Eso es casi una cita de Sagal. En esta compañía, el trabajo con la luz y el tiempo no es decorativo ni accesorio, es estructural. Se constituye la materia misma de la puesta en escena, los elementos que permiten pensar en el espacio como algo inestable, narrativo, corporal. Esto lo vamos a saltar porque está publicado en un Instagram que hicimos del taller. Les queremos, a los que no conocen, presentar algo de teatro cinema, con quienes ya hemos... Esto es muy cortito, pero para que se escuche. ¡Piedad!
capacidad de ensoñación, de juego, de sueño. En este momento Teatro Cinemas también es una mezcla generacional. Aquí en esta nueva obra también van a haber más aportes como de la nueva generación, por decirlo así. Porque hemos querido que también se hagan ellos como que agarren el cuento desde la contemporaneidad que están. Entonces eso es lo colectivo, que todos podemos estar en todo. Y empiezan a haber más habilidades de uno de otro. El salón me invitó a escribir historia de amor y encontré que era un desafío mayor, encontré que era anillo al dedo para mi proceso personal desde entonces, que era un poco de velar y gritar por todas las mujeres que me habían gritado en mi familia, que ahí se empezó a complementar el mundo del teatro, digamos, de un hombre con mucha experiencia, con muchos años, y esta cabra joven que venía saliendo de la universidad con como la cabeza cinematográfica y tecnológica. Esto yo no se lo debería decir a nadie, entre paréntesis. Yo nunca sé para dónde voy, pero yo siempre digo para dónde ir. Y eso es lo curioso. Lo digo con tal convicción que los muchachos más jóvenes aceptan. Pero en el fondo, en mi corazón, no tengo idea para dónde vamos. Pero esa es la esencia de la aventura. El taller educativo de arquitectura propone el diseño y construcción de un dispositivo arquitectónico que se sitúa en la calle intermedia entre el mueble y la casa, concebido específicamente para ser instalado en el espacio público, un espacio que tendremos que buscar. Este artefacto operará como un activador de lo común, un elemento que establece el vínculo sensible con la ciudad e interpela el problema urbano de la interacción social. A través de la exploración, el taller abordará una reflexión multiescalar, desde la precisión constructiva del taller hasta la inserción anticiurbana, pero con un foco claro: desarrollar nuevas herramientas de proyecto para arquitectos y arquitectas en formación, integrando saberes técnicos, prácticos y sensibles. Lejos de operar desde la abstracción, se trata de un ejercicio que recupera el valor de hacer en la línea del artesano, que aprende en el contacto con el material y en el tiempo de trabajo, articulando pensamiento, técnica y acción en un proceso colectivo. Nuestra metodología, insistiendo nuevamente, se centrará en el estudio, que es el acto de atención sostenida, en la inmersión, que es entrar por completo en un medio distinto, es el trabajo de 2 semanas en la idea de encuentro con Teatro Cinema, y el diseño, que es dar forma a una idea. Estas 3 se van a articular en 4 bloques temáticos: estudio, inmersión y diseño, y un 4º bloque que es el de examen. Como bibliografía vamos a tomar el libro de Richard Sennett, El artesano, que no hay ningún problema en que ustedes se lean un libro durante el semestre, y algunos otros. Esta planificación de 20 semanas, del 6 de agosto al 17 de diciembre, donde están las notas finales, vamos a la estructura, vamos a trabajar los días miércoles, van a hacer las entregas, y vamos a aplicar 8 días para hacer correcciones. Y muy brevemente, para pasarnos al tiempo, el equipo: Álvaro, que representa la Fundación Patio Vivo. Yo llevo ya más o menos 10 años trabajando como director del área de arquitectura de la Fundación Patio Vivo, en donde estamos desarrollando ya hace bastante tiempo metodologías con las que podemos, desde la multidisciplinaridad, que es súper importante en este caso, diseñar y construir herramientas / artefactos pedagógicos en los patios de los colegios. Intentamos construir modelos educativos basados en la naturaleza, para que se propicie la interacción entre las personas, niños, niñas, adolescentes, la experiencia, la resolución de problemas, la construcción de recuerdos, que son fundamentales para el desarrollo de habilidades socioemocionales y que van a ayudar a estos niños a que se desarrollen como adultos en el futuro. Y algo de mi experiencia desde principios de mi trabajo como arquitecto,
Londres, King's Cross, temas de arquitectura e infraestructura, espacios públicos en Valparaíso, construcción de un ámbito social, físico, en espacios de alta degradación, donde la técnica y la construcción de un espacio queda dictado por la calidad de cómo se documenta la obra, hasta obras como el metro de la línea 6, edificios que no se han construido sobre las estaciones, estructuras y edificios para infraestructura de salud, hotel, concursos, todos perdidos, uno ganado, un edificio de salud. Eso es un resumen. Gracias. Si tienen dudas, está bien. Me costó un rato, pero gracias. Seguimos con el taller de los profesores Bruno Bozzi y Rodrigo Chaurillo, que corresponde al taller integrado entre la UC, nosotros, y la FAU, que es la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Hola a todas y a todos. Yo vengo a presentar este taller integrado con la Universidad de Chile, con el profesor Rodrigo Chaurille, el que se excusa porque está en actividades de su condición de jefe de departamento de arquitectura de la casa de estudio del otro lado del río. El año pasado, en el segundo semestre, retomamos una tradición, un acuerdo que existe largamente con la Universidad Católica, con la Universidad de Chile, perdón, de colaborar, de hacer talleres en conjunto. Nos tocó el año pasado, en condiciones similares a esta, con Rodrigo encabezar un taller integrado de ambas universidades, donde la mitad de los estudiantes son de cada una de las dos escuelas, donde las ayudantes, Josefa, Ignacia y Mónica, son egresadas todas de ambas casas de estudio, y eso. Así que es un poco lo que les voy a contar. Voy a tratar de meterme en los 5 minutos, que supone que es lo que teníamos que tocar. El continuo y necesario desarrollo y renovación de nuestras ciudades. En el continuo y necesario desarrollo y renovación de nuestras ciudades quedan sitios, ruinas e intersticios que, aunque quizás cargados de historia, han sido dejados de lado, privados de función y mudos ante el tráfico urbano. El Centro Fundacional de Santiago, en plena crisis marcada por la migración de oficinas privadas y la radicación de nuevos habitantes, presenta un cúmulo de sitios eriazos, medianeros y restos construidos, en los que la incongruencia entre las expectativas económicas de sus dueños y las restricciones urbano-patrimoniales impuestas por la planificación los mantienen en una constante búsqueda de sentido. El taller de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, propone, desde una perspectiva optimista y llena de confianza en las capacidades de la arquitectura y el proyecto, reflexionar sobre la construcción de un nuevo sentido para estos sitios. Compartimos el convencimiento de que lo urbano del proyecto no depende de su tamaño. Reconozco a la profesora Paula Horta como coautora de esta cita que hicimos por año, en un taller que hicimos juntos, así como el aporte patrimonial no radica solo en lo antiguo de las estructuras, y que por lo tanto el escantillón y la maqueta de detalle pueden y deben hablar de la relación de lo nuevo con lo viejo al mismo tiempo que de la arquitectura y la ciudad. Partiendo del diseño del detalle hasta la construcción de nuevos programas, los proyectos del taller propondrán un nuevo rol y sentido como reactivadores urbano-patrimoniales para el sitio de estudio. El taller del detalle a la ciudad, reactivadores urbano-patrimoniales en el casco histórico de Santiago, es propuesto por las escuelas de arquitectura de la Universidad Católica y la Universidad de Chile como un modo de profundizar los lazos entre ambas instituciones y abrirse a una enriquecedora experiencia de trabajo conjunto de estudiantes y profesores de las dos escuelas. Nuestro taller se junta los lunes en la tarde, los jueves en la tarde, los lunes en lo contador, los jueves
en la tarde en la FAU. Es un taller que cree profundamente en la autonomía de los estudiantes, autonomía que entendemos que se construye con los profesores y los ayudantes sentados al lado en un mismo tablero dibujando. Por lo tanto, es un taller de muchísimo trabajo. Ustedes veían en la lámina anterior, resultaba una cantidad de maqueta importante, trabajo de detalle de la intervención del patrimonio. En este caso intervinimos lo que vemos a la izquierda, que es la iglesia San Borja, la iglesia quemada de Carabineros de Chile, el semestre pasado, con mucha intensidad en el detalle. Como les decía, este semestre queremos incorporar un poco más de reflexión urbana que lo que hicimos el semestre pasado, centrado más bien en las piezas, pero manteniendo esa lógica del detalle. Así que eso, muchas gracias. Bien, seguimos con el taller de los profesores Sebastián Grey y Francisco Vergara. Gracias. Francisco Vergara y yo, aquí presentes, y Javiera Paul, que no ha podido asistir hoy día, nuestra instructora ayudante, llevamos algunos años desarrollando una metodología de taller que tiene que ver fundamentalmente con el proyecto de vivienda colectiva urbana y al mismo tiempo las consecuencias que tiene la vivienda colectiva urbana en el diseño urbano a escala de barrio. En la medida que la ciudad crece, esta es la imagen de Santiago, por supuesto, la ciudad va apoderándose de algunos territorios que hasta hace poco tiempo fueron rurales o agrícolas o tuvieron otros destinos, incluso los industriales, pero que naturalmente van quedando reconvertidos en vivienda. La manera como esta vivienda se desarrolla es discutible y lo que el taller propone es que haya alternativas de hacer ciudad distintas de las que son la norma, por lo menos hoy en día. Esta es la vialidad principal, la que ustedes ven en amarillo, y en rojo está el aeropuerto de Pudahuel. En azul, no sé si se alcanza a ver, está la comuna de Cerro Navia. Lo que aparece aquí es un anuncio muy reciente de una extensión de la línea 7 del metro que está en este momento en construcción. Una extensión en un ramal, que sería la línea 7A, que continuaría hasta el aeropuerto de Pudahuel, haciendo desde luego una innovación importante en el transporte público y siendo también precursores en América Latina de tener un metro que llega hasta el propio aeropuerto. Esto, no sé si lo podemos activar, parece que no. Esto es publicidad del propio Metro de Santiago, mostrando lo que se pretende hacer. Es un metro ligero, distinto del que conocemos normalmente dentro de la ciudad de Santiago. Es subterráneo, sin embargo, es de una sola línea, un solo carril, de un convoy que va y vuelve. Y tiene la particularidad, que es lo que nos interesa a nosotros, de que esta extensión del metro, este ramal, tiene paradas intermedias dentro de la comuna de Cerro Navia y contiguo a un predio más o menos importante que les voy a mostrar a continuación, que aparece claramente ahí. Es un predio que está en la confluencia de
Américo Vespucio y la Costanera Norte. En rojo está la extensión del metro. Ahí hay una aproximación al conjunto de predios que obviamente se va a incorporar a la trama urbana y aún más, digamos, con una línea del metro, con una o dos paradas intermedias. Una solamente noción de la metodología que hemos desarrollado, como dije, a lo largo de los años. El taller se divide en dos etapas fundamentales, más o menos equivalentes. La primera etapa en grupo de estudiantes que culmina con un concurso interno del taller para un plan maestro, y un concurso auténtico en el sentido de que los grupos no compiten entre sí sin conocer los resultados de su trabajo hasta el momento de la decisión final, la jura, ¿no? Y ese plan maestro es adoptado por el taller para que cada uno de los estudiantes a continuación en la segunda parte del semestre desarrollen sus proyectos individuales. Y a continuación una serie de trabajos de semestres anteriores, incluido el semestre recién pasado, de planes maestros en distintas ocasiones, generalmente en Santiago, a veces en otras ciudades chilenas. Este es el nivel de desarrollo de la primera parte del taller. Esto era en Concepción. Esto era en el aeródromo de Tobalaba. Y unas pocas láminas del final del semestre. Nosotros hemos pedido siempre una única lámina, una especie de lámina de concurso, compacta, bien compuesta, intensa en su cantidad de información y con todas las diversas escalas que hemos abordado en el semestre, desde el plan maestro, es decir, el nivel del diseño urbano propiamente tal, hasta, como ven en el extremo derecho, el detalle de una vivienda, un conjunto de viviendas, luego el detalle de una vivienda y dentro de la vivienda un detalle particular de una cuestión que tenga que ver o con dispositivos de transformación de los espacios y de la habitabilidad o con pieles y protección solar o climática en general. Se quedó pegado, así que hasta ahí no hemos llegado. En la rueda girando aquí en la pantalla. Estos son láminas de proyectos finales del taller. Y alguna maqueta, un poco, hemos hecho siempre un trabajo de modelación importante. Eso sería una invitación. Bien, continuamos con la presentación de los profesores Alberto Moleto y Cristóbal Tirado. Hola, buenas tardes. Voy a presentar yo en nombre de Cristóbal. Cristóbal no está, así que tengo la tarea de hacer la presentación del taller. Este taller se llama Detalle y Estructura, la construcción y caracterización de la arquitectura. Y en este semestre va a ser el taller internacional entre la Universidad Católica y la Universidad Inera en Buenos Aires, en Argentina. El taller aborda el proyecto de arquitectura a partir de la definición de dos aspectos relevantes en la construcción y caracterización de la obra arquitectónica: la estructura y el detalle del envolvente, lo que sostiene y lo que viste o protege, junto con la inseparable relevancia de su contexto y su programa.
Nos enfocaremos en desarrollar y dar cuenta de la estructura como elemento capaz de configurar el espacio y el programa, sin ocultarse, revelando de forma sincera la forma en la cual se construye. La estructura no solo será vista como un elemento para sostener el edificio, sino como un componente activo que puede influir en la organización espacial y en la relación entre los usuarios y el entorno construido. Para la construcción y caracterización de la envolvente, iteraremos con materiales para la definición de distintas fachadas, entendidas estas como un espesor material con su propia estructura, capaces de mediar con el entorno. Fachadas expresivas que entreguen una experiencia espacial al interior y exterior y activa ante las condiciones climáticas. La iteración inicial, tanto en estructura como en envolvente, será entendida como la manera en la cual los alumnos construirán su proyecto. Esta iteración la realizaremos en modelos físicos y será parte fundamental del trabajo inicial del semestre, así como también en una etapa posterior, el dibujo detallado de planimetrías y detalles de proyecto. Este semestre el taller trabajará en conjunto con el taller de proyectos que dirige el arquitecto uruguayo Pedro Ligny en la Universidad de Itela en Buenos Aires, Argentina. Esto implica que los alumnos y profesores deberán viajar a Buenos Aires entre los días 21 y 25 de agosto para realizar un workshop en conjunto con los alumnos de Itela. Y ahí abajo hay un asterisco que dice que el taller va a tener 2 becas para el viaje, para los interesados. Y esa fin de semana, esos 4 días que estemos ahí, vamos a trabajar un workshop que contempla el desarrollo de este workshop de 4 días en conjunto con los alumnos del taller de proyecto cuarto año, donde trabajaremos las temáticas referidas al desarrollo del programa arquitectónico y vamos a trabajar en conjunto con los alumnos, vamos a hacer grupos entre los alumnos de Chile y los alumnos de Argentina. En cuanto a la tipología, este semestre vamos a trabajar en base a una tipología que definiremos como planta profunda en los terrenos aledaños al cementerio de Chacaritas, entre los cruces de los barrios Colegiales y Chacaritas. Esta tipología de planta profunda requiere un cierto esfuerzo en relación con la construcción de espacios habitables y placenteros en una planta con esta restricción. Programáticamente trabajaremos un condensador social que tendrá la particularidad de requerir programas de distinta escala, tanto en superficie como en volumen, lo que exigirá las solicitaciones estructurales en cuanto a luces estructurales y sobrecargas programáticas, así como también los requerimientos de envolvente y circulaciones diferenciadas, entendidas como espacios volumétricos que dotarán de un correcto funcionamiento al proyecto. Y como siempre, el semestre también contará con 1 o 2 charlas que tenemos que definir, no están definidas, pero que son parte del ciclo que hemos estado armando desde el año 2018. Muchas gracias. Seguimos con el taller de los profesores Rodrigo Tapia y Santiago Molina. Santiago Molina, soy Rodrigo Tapia. El taller se llama Módulo 18, en honor a Pancho Vergara, que está acá con nosotros, que lanzó en el fin del año 80 un libro llamado justamente El Lote Módulo 18. El taller se llama de vivienda colectiva, la lógica también de proyecto urbano. Un taller que venimos realizando hace algunos años, que hoy día se integra con Cristian, lo veníamos Robertson lo venimos realizando, y ahora lo vamos a hacer con Santiago Molina, un profesor también joven, que se integra y que fue también exalumno del taller. Sí, fui también estudiante en ese momento, así que tengo un poco la visión desde dentro del taller y hemos ajustado las tareas respecto también a lo que viví en ese momento. Así que estamos muy emocionados también por hacerlo. Bueno, este taller se inscribe dentro de un grupo de investigación de profesores acá de la facultad y de otras unidades académicas también,
llamado Laboratorio 9x18, que lo que busca justamente es remirar la ciudad hacia adentro, viendo todo el potencial de regeneración interna que tienen, para justamente intentar radicar a las familias en su interior y no volver a expulsarlas con tantas políticas públicas de vivienda hacia las nuevas periferias. Es un taller que trabaja mucho con la colaboración lógica del proyecto, de investigación, de docencia, articulando con muchas otras entidades y organizaciones, municipios, el propio Ministerio de la Vivienda, organizaciones, justamente para poder desarrollar este impulso sobre este tipo de territorios. Bueno, pero ¿cuáles son estos barrios 9x18? Son barrios que nacieron a mitad del siglo pasado en la lógica de la migración campo-ciudad y que el Estado les dio un espacio a esas familias que querían tener un espacio en la ciudad, ser ciudadanos nuevamente, creando un programa en los años 60 que llamaban las operaciones sitio, operaciones PISA. Son proyectos caracterizados por consolidados por una alta participación social y vecinal, donde la trama urbana entregada por el Estado se cruza con lo que las familias son capaces de producir en ese espacio. Estos espacios nacieron para una familia tipo, promedio, en terrenos cercados, a veces sin siquiera un pilón en la esquina de agua, con el tiempo la gente se trasladó a un carro inicialmente y que después fueron consolidándose con pequeñas construcciones, y la familia también evolucionaba, incluso ya las primeras generaciones han ido falleciendo en este tipo de lote, pero muchas de las personas y las familias, los núcleos se han ido quedando en lo que llamamos estas familias ampliadas, en la cohabitación de familiares. Esto tiene una cierta dimensión más o menos relevante, que se instaló en la periferia de esa época y que hoy día podemos entender como localizada, con muy buena localización, localizada en el pericentro de la ciudad. Digo que no son de envergadura relevante porque son más de 460 barrios solo en Santiago, 216.000 terrenos o lotes. Si uno los pone uno al lado del otro, podríamos llegar de Arica a Punta Arenas con toda tranquilidad, o ocupar las comunas de Santiago, Providencia y Ñuñoa juntos, y son barrios que a veces no conocemos tanto. Pero no solo una realidad de Santiago, sino también una realidad de otras capitales regionales y otras ciudades a lo largo de Chile. Luego tiene, yo diría, como un espacio de oportunidad bastante amplio. Los puntos claves del problema de este tipo de territorios son que hoy día se habla mucho de la falta de suelo urbano, de ruptura de redes familiares y vecinales, y de barrios en deterioro. Pensamos que este territorio nos ofrecen oportunidades sin igual en términos de las posibilidades y el potencial que tienen esto radicando a las familias que el día habitan y los nuevos núcleos que van surgiendo, reciclando este suelo urbano y regenerando a escala urbana este tipo de territorios. Son territorios con una muy buena localización hoy día, sobre todo con las redes de metro, con los servicios ya quedaron casados y atrapados por la ciudad, entonces están muy cerca de servicios y de distancias propicias para poder acceder a distintos beneficios que tiene la ciudad ofrece. Por otro lado, tiene un capital físico y social como patrimonial bastante relevante. Sus tramas urbanas tienen espacios públicos muy interesantes, 38,5% en el rancho, el porcentaje de espacios públicos, y de como que los urbanistas repartieron placitas así muy justamente. Y también tienen espacios públicos, yo diría, que la gente ha ido apropiándose y de alta calidad también hoy día. Tienen un alto potencial de erradicación porque no fueron pensadas normalmente para una familia y hoy día viven 3, 4, incluso algunos han ido decreciendo porque no ven oportunidades de quedarse allá, y queremos abrir esas posibilidades pudiendo construir más de una vivienda, sino 3, 4, 5, 6 viviendas en esos lotes. Hemos explorado la posibilidad y son
perfectamente factible, incluso liberando espacio de patio y recuperando patio y luz y ventilación en este tipo de lugar. El taller trabaja sobre pilares, sobre el pilar social, identificando que esta familia promedio, esta familia tradicional, no existe, sino existen estas familias reales ampliadas, complejas, trabadas. Y el proyecto es súper relevante y agotado y tiene que ser pertinente a cada realidad territorial, y que podemos influir sobre las políticas públicas, haciendo mejores políticas públicas y más pertinentes políticas públicas. Vamos a trabajar este semestre en la comuna de Peñalolén, en este tipo de territorio, en el barrio de La Faena, al frente de la Ría, que tienen tramas bien interesantes y retículas, con esta pieza de rompecabezas del lote 9x18, muy característica. Las preguntas que normalmente nos hacemos es cómo podemos darle un nuevo ciclo de vida a este tipo de territorio mediante el proceso de regeneración. ¿Cómo podemos hacer que estas ciudades también mantengan niveles de altos niveles de justicia y de equidad? ¿Cómo podemos incorporar a migrantes, a personas mayores, a familias excluidas? ¿Cómo definimos qué es lo patrimonial? No podemos llegar y arrasar este tipo de territorios, tenemos que ser muy respetuosos cómo actuamos, pero darle una nueva impulso. Y por supuesto, el debate tradicional de arquitectura en la relación público-privada es vital importancia respecto a lo que podemos proponer ahí. Entonces, el proyecto va a estar en el centro del desafío, generando nuevas oportunidades y nuevos imaginarios, y generando también normativas, reglamentaciones, posibilidades. El proyecto al lado no necesariamente tiene que ser igual, pero tiene que impulsar un nuevo formato de residencial, respetando lo que hoy día también son este tipo de territorios. Proponer, no impulsar, radicar, densificar, crecer hacia adentro y a escala intermedia, potenciar y mejorar las redes sociales y físicas actuales, construir nuevos imaginarios, desarrollar nuevas tecnologías, adoptar normas actuales, impulsar procesos de renovación junto a la comunidad. Y bueno, para terminar, un poco mantenernos en el tiempo, quería mostrarles un poco la estructura del taller, que como les mencioné, hemos estado un poco ajustándolas también, para entregar una visión un poco más de la parte urbana. Nosotros vamos a trabajar hacia adentro de los lotes, o sea, la vivienda, pero también vamos a hablar de espacio público y de los diferentes lineamientos que ustedes van a tener que plantear para operar en él. Entonces se basa en 3 etapas. La primera es de inmersión, nosotros les vamos a contar sobre estos lotes, ustedes van a desarrollar un proyecto de manera libre, ¿cierto? Casi sin encargo, de cómo se imaginan ustedes que se pueden desarrollar estos lotes de futuro. Una segunda etapa de diagnóstico, que es uno de los pilares fundamentales de este taller, que es comprender tanto a la interna como a la externa, es decir, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, estos barrios. Y finalmente la etapa de desarrollo proyectual, que es donde ustedes, a partir de lo que observaron y levantaron en el diagnóstico interno y externo, ustedes desarrollan un proyecto de vivienda y un proyecto de pieza barrial. Y ahora voy a mostrar un poco rápido las tareas para que se puedan hacer una idea de lo que van a estar haciendo este semestre. Un taller que tiene harto trabajo, pero siempre llega a buen puerto, llega a buen resultado, y eso también a la gente, a las familias con las que vamos a estar trabajando en la faena les parece muy bueno también, como hacer esa retroalimentación también a la familia. Este es el proyecto Express de la parte de inmersión y diagnóstico del ámbito privado, donde ustedes van a conocer familia, van a levantar las dinámicas familiares, las dinámicas sociales, cómo se usa el lote hacia el interior, cuántas viviendas son, a veces son más de una casa. Van a levantamiento del ámbito privado. Entonces van a observar ciertas situaciones que van a guiar de cierta manera sus futuros proyectos. Se levanta en profundidad, también en el ámbito privado, en el ámbito público, perdón. La vialidad, la morfología de los espacios públicos, lo que mencionaba Rodrigo, cerca del 40% de la superficie de estos barrios son espacio público, de qué manera funcionan, están deteriorados, etc. Comercio, hitos. Y en una etapa intermedia llegan a una síntesis diagnóstica después de realizar todo el levantamiento y proponen piezas urbanas que se les va a presentar a una comisión externa para evaluar un poco dónde están sus lineamientos y
ustedes realizan un proyecto inicial dentro de estos lotes. Vamos a seguir trabajando quizás de manera más independiente sobre la propuesta de la visión urbana, donde tienen que fijar una imagen de conjunto, imaginario y diferentes lineamientos que guíen el diseño, para llegar a una etapa ya más final del encargo proyectual, donde tienen que fijar las principales reglas de la pieza urbana y cómo se va a desarrollar con su gen arquitectónico, con sus diferentes diagramas de operaciones. Y antes del examen final, que frente a una comisión externa como normalmente se hace, nosotros tenemos un examen interno en donde ustedes logran un poco cuajar todas estas ideas tanto de la vivienda externa, o sea, del ámbito privado como del ámbito público, y todo eso decantarlo en un lote para desarrollar. Aún no tenemos también muy claro, y la idea es nosotros ir conversándolo con ustedes, cómo se va a desarrollar el taller, si es en grupos, pareja, individual, estamos también abiertos a conversarlo. Y finalmente la idea es mostrar diferentes tipos de lotes que funcionan de manera diferente a lo largo como de todo el barrio de La Faena, y ustedes se van a dar cuenta que todo lo que rescataron del levantamiento del ámbito privado decanta también en las decisiones proyectuales, y todos sus proyectos se van a ver muy diferentes según lo que ustedes relevaron en la primera etapa. Y aquí para terminar hay proyectos destacados de, en este caso, María Ignacia Tartari, que logran una noción de conjunto y también una buena resolución de el puertas afuera, ¿cierto?, de la parte pública, y el puertas adentro, que sería la vida. Y vamos a trabajar los días martes y jueves, como decíamos, trabajar articulados con los vecinos de la organización vecinal de la unidad vecinal 14 del barrio La Faena, en Peñalolén. Ya trabajamos este semestre con ellos, así que están muy entusiasmados en recibirnos y a recibirnos para ir construyendo de manera conjunta este nuevo imaginario. Seguimos con el taller de los profesores Nicolás Marrero y Sebastián Larrazo. Hola, buenas tardes. Yo voy a presentar el taller que vamos a realizar junto a Sebastián. Sebastián está en Italia en este momento lanzando su última monografía editada allá. Nuestro taller se llama El edificio de los cuidados y el cuidado de los edificios. El taller se va a realizar los martes y miércoles. Les explico un poco de qué va a tratar. Arquitectura del cuidado, vamos a realizar un CEFAM en Cunco, la Araucanía. Esto es cerca de Temuco. El taller explora el diseño arquitectónico desde el cuidado integral, físico, emocional, social, territorial y simbólico, mediante el proyecto de un centro de salud familiar en Cunco, ¿cierto?, en la Araucanía. El CEFAM funcionará como laboratorio proyectual para ejercitar el cuidado en 7 dimensiones: salud, ventilación, luz e higiene, confort sensorial, percepción corporal, temperatura, acústica, vínculo comunitario, encuentro, sociabilidad, autopreservación, ¿cierto?, durabilidad y reparabilidad, profundidad simbólica, revelar el sentido del lugar, reciprocidad, interacción transformadora entre humanos y territorio, y cortesía hospitalaria, saber recibir y ser recibido. ¿Cuáles son los objetivos, ¿cierto?, del taller? Los estudiantes aprenderán lo siguiente: diseñar desde el cuidado multiescalar, ¿cierto?, individuo, familiar, territorio, traducir problemas complejos en sistemas espaciales sensibles, incorporar saberes locales, clima, materiales y oficios, integrar durabilidad, adaptabilidad y técnicas de reparación, explorar relaciones paisaje-arquitectura en el contexto cultural mapuche. Nuestro contexto cultural, ¿cierto?, que es Cunco, ofrece gran riqueza pedagógica, identidad mapuche mestiza, paisaje lacustre fluvial
clima frío templado, con alta pluviosidad, ruralidad dispersa, tensiones territoriales y valiosos oficios constructivos con madera nativa. Se realizarán visitas de sitio, observaciones directas y registro de referentes locales. La evaluación, ¿cierto?, se evaluará la pertinencia cultural y territorial, la calidad espacial y sensorial, la sostenibilidad ambiental y la innovación proyectual, el rigor técnico constructivo y la coherencia conceptual y ética. La síntesis pedagógica, ¿cierto?, el CEFAM funcionará como una plataforma para pensar cómo la arquitectura cuida cuerpos, comunidades y territorios y se adapta al tiempo, traduce saberes y ejerce el cuidado como acto técnico, cultural, simbólico y ético. Cunco, ¿cierto?, está muy cercano a Temuco, la mancha urbana que ustedes ven a la izquierda es Temuco. Es una localidad de 17.000 habitantes y está, como les decía, al interior, flanqueada, ¿cierto?, entre la ruta panamericana o 5 Sur y todo este suerte de archipiélago de volcanes y lagos. La comuna de Cunco ofrece un contexto real de enorme riqueza pedagógica. Es una frontera, ¿cierto?, campo-ciudad, con una fuerte identidad mapuche mestiza, un paisaje lacustre, como lo dijimos, en el tema del clima. Una cuestión importante es que vamos a hacer un esfuerzo por ir al lugar. El taller incorpora estas visitas y vamos a hacer una serie también de visitas a algunos edificios notables de la zona. Vamos a ir probablemente a revisar también en este tema del cuidado de edificios y del cuerpo algunas termas. Vamos a ir a las termas geométricas. Vamos a revisar, ¿cierto?, algunos en la historia ejemplos notables que trabajen justamente con esta problemática o reflexión sobre el cuidado del cuerpo y los edificios. Por un lado está la idea del higienismo en Chile, con este ejemplo del barrio Huemul. De manera internacional, ¿cierto?, Neutra y esta casa que se llama Lowell Health House, ¿cierto?, que la máquina para la salud, el diseñar desde la idea de la luz, la ventilación, la limpieza, el proyecto de Alto, ¿cierto?, y su preocupación en el hospital, en el sanatorio, ¿cierto?, justamente con trabajar con esta idea de la ventilación, el sol, el higienismo también en el siglo XX, ¿cierto?, con este tipo de proyectos que son parte de las Open Schools, que llegaron al extremo, ¿no?, de construir edificaciones que trabajaban muy abiertamente con la idea de la ventilación y el sol, pero también con ocupar espacios, ¿cierto?, exteriores como parte fundamental de la infraestructura. Incluso teniendo sesiones de siesta, por ejemplo, en el exterior, protegidos con estas mantas, ¿no? O los comedores directamente en medio de los bosques. ¿Cuál es nuestra metodología? El taller se organiza en 3 grandes etapas. La primera, fundamentos del cuidado, de 1 a 5 semanas, que son una serie de seminarios introductorios que vamos a realizar para entender el tema de la arquitectura del cuidado, tipologías de salud pública y CEFAM en Chile, antologías del habitar mapuche. Tenemos una serie de lecturas asociadas también, poemas de Chile de Gabriela Mistral, Construir, Habitar, Pensar de Heidegger, taller de observación sensorial y relevamiento de casos, que es parte de lo que vamos de un listado de un cuerpo de estudio que tenemos a desarrollar con ustedes, trabajos de sitio, ¿cierto?, que es parte de la visita que realizaremos a Punta. En la etapa 2, proyectos de investigación, ¿cierto?, y conceptos, en la semana 6 a las 10, desarrollo de estrategias de cuidado a distintas escalas, cuidado del cuerpo, luz, temperatura, acústica, privacidad, cuidados comunitarios, espacio de espera activa, encuentro, reunión, cuidado territorial, relación con paisaje, clima, saberes locales, durabilidad, adaptabilidad y reparación, propuesta inicial de organización espacial y una primera revisión crítica, ¿cierto?, del colectivo. La etapa 3, el desarrollo del proyecto arquitectónico entre la semana 11 y 16, ¿cierto?, el desarrollo integral del proyecto, el entendimiento en profundidad del CEFAM, la resolución espacial, tectónica y material del proyecto, estratégicas bioclimáticas, pasivas, eficientes y energéticas. Tenemos correcciones siempre semanales, ¿cierto?, y la presentación final ante un jurado interdisciplinario, arquitectos, médicos, antropólogos, comunidad de Cunco. La idea es tener un trabajo interdisciplinario justamente para poder
hacer un trabajo serio y una propuesta seria para Cumpo y su nuevo acceso. Eso, muchas gracias. Seguimos entonces con el taller de los profesores Osvaldo Larraín y Patricio Martínez. Larraín, les voy a presentar el proyecto que hacemos junto al profesor Patricio Martínez, que está aquí. El taller se llamará Preexistencia, o sea, Coexistencia, y tratará acerca de la coexistencia en un espacio doméstico de un conjunto de vivienda de escala media que se llevará a cabo en la rehabilitación de un edificio de estacionamiento del centro de Santiago. Las y los estudiantes del taller ejercitarán estrategias de organización para un conjunto de vivienda de interés social de mediana escala, que deberá articular la relación y fricción entre la esfera privada y colectiva de la vida doméstica, así como comunidades animales, residentes y visitantes. El taller promoverá la integración de configuraciones familiares que resulten en comunidades heterogéneas, en tanto generaciones, actividades y permanencia, además de la presencia animal en el núcleo familiar y el comunitario. La cohabitación entre estas distintas comunidades deberá ser resuelta por medio de un conjunto de viviendas que habiliten las relaciones entre sus individuos. Este estudio se emprenderá considerando con distintos acentos 3 entradas propuestas por Yoshiharu Tsukamoto de Atelier Pauau como ejes del proyecto de vivienda contemporánea. 1. El potencial crítico de los espacios de fricción entre los vecinos, patios, medianeros, escaleras y áreas comunes. 2. La incorporación del aire libre y los elementos de la naturaleza en el proyecto, el viento, la lluvia, el sol, la vegetación y la tierra, en los espacios domésticos y exteriores comunes. Y por último, la irrupción de nuevos programas en el ámbito doméstico que respondan a las exigencias contemporáneas. Como les dije, en paralelo al encargo, que integrará variables específicas como la densidad y las nociones reales de la normativa vigente, el taller propone hacerlo mediante la rehabilitación o reuso de edificios de estacionamiento del centro de Santiago. Estas estructuras serán objetivo de un levantamiento acucioso y en conjunto imaginaremos una nueva vida para ellos. Así, el conjunto de viviendas que le estamos proponiendo desarrollar tendrá un importante componente urbano, en un contexto denso de la ciudad, cercano al Cerro Santa Lucía en el mejor de los casos, donde se promoverá la incorporación de jardines y su integración como mediador entre el ajetreo de la ciudad y la privacidad del ambiente doméstico. El desarrollo del proyecto se llevará mayoritariamente a través de modelos físicos, maquetas, de las cuales se obtendrá el material base necesario para el desarrollo de las imágenes que serán intervenidas digitalmente, donde esperamos puedan comunicar las cualidades ambientales donde se desenvolverá la vida doméstica. Los esquemas de organización y la planimetría asociada se obtendrá siguiendo el mismo método. Nuestro objetivo es sacarlo por un semestre, parcialmente del uso del computador y tratar de desarrollar casi la totalidad del semestre a través del desarrollo de maquetas físicas ordenadas.
Sesionaremos los días miércoles en la tarde a lo largo del semestre, mientras que las últimas 6 semanas realizaremos un seminario intensivo con entregas semanales de cada uno de los elementos requeridos para el examen final, que significará sesionar también los días martes. Es decir, miércoles y martes, las últimas 6 semanas. La primera parte del semestre, el trabajo se realizará en formato grupal para luego preparar los proyectos individuales y finales. Eso. Bien, nos queda la última presentación del profesor Danilo Martins, que claramente no soy yo, pero está justamente viajando en este minuto a Punta Arenas, así que voy a presentar en su nombre. Entonces, el trabajo de este taller se enfocará en el desarrollo de habilidades y sensibilidades creativas en relación al diseño de proyectos de paisaje en un sitio de gran tamaño, sujeto a ocupaciones temporales de carácter masivo. En particular, los estudiantes desarrollarán proyectos de arquitectura del paisaje para La Pampilla, que es al mismo tiempo el nombre del sitio y un evento anual de 3 días de duración, durante el cual más de 300.000 personas lo ocupan para celebrar las fiestas patrias. Donde el taller entonces comienza con un territorio y con un acto en la ciudad de Coquimbo, al borde del Océano Pacífico, en el norte chico. Es una región semiárida de temperaturas moderadas, con un promedio de 18.5 grados Celsius durante el verano y más o menos 12 durante el invierno, a nivel del mar. Las pendientes de los Andes son pronunciadas, en general la superficie es agreste y en el norte, en general, la costa es árida. Estas tres características pendientes pronunciadas, un territorio árido y agreste o tosco, sirven también para descubrir el sitio. La Pampilla es una extensión de terreno abierto de más de 230 hectáreas en el centro de la ciudad de Coquimbo. Es un lugar áspero, topográficamente complejo, con una gran explanada en su centro, rodeada de farellones, pendientes pronunciadas, formaciones de rocas intrincadas, múltiples condiciones de suelo y condiciones de borde inestables, especialmente hacia las edificaciones irregulares con las que limita hacia el norte. Al mismo tiempo, pertenece a una de las 25 áreas con mayor biodiversidad en el mundo. El total de su flora nativa y naturalizada constituye un 30% de la vegetación de Chile continental y un 53% de sus especies nativas son endémicas. Además, gracias a una persistente niebla costera, se pueden encontrar especies nativas de otras latitudes. Todo esto significa que esta región posee una de las más diversas composiciones vegetacionales del país, lo que a su vez hace del sitio un ecosistema único y frágil. Por otra parte, la fiesta de la Pampilla es una celebración que ocurre desde 1823, entre el 18 y el 20 de septiembre, en conmemoración de la independencia. En general comienza varios días antes, a medida que miles de familias comienzan a llegar a instalarse con carpas y vehículos para asegurarse un buen puesto. Durante la celebración hay fondas, ramadas, tragos y comidas típicas. Se instalan juegos tradicionales y se venden todo tipo de productos, desde ropa hasta artefactos de cocina, mientras se desarrollan conciertos y eventos masivos sobre un escenario monumental. Es desordenada, es estridente, es sucia y a la gente le encanta. La Pampilla, como acto, es única en su tipo, en su naturaleza y su origen. Constituye una de las festividades más representativas del patrimonio cultural chileno y el evento popular más grande del país. ¿Por qué?
Entendemos la arquitectura del paisaje como un arte del espacio tanto como uno del tiempo, relacionado con la proyección y duración de procesos a través de elementos del diseño. Consecuentemente, entendemos aspectos relacionados al tiempo y la permanencia como intrínsecos al diseño y la conceptualización del paisaje. Esto es particularmente significativo considerando que es cada vez más común pensar en nuestro tiempo como uno de constante movilidad, un concepto que ha sido ligado a definiciones de tipo geopolítico, cultural y social. En el mundo hay muchos eventos de desplazamientos voluntarios, no permanentes y de gran escala, asociados a política, religión, celebraciones, conflictos militares, trabajo u ocio, y muchos otros que son forzados, como campos de prisioneros, tomas, etc. En todos ellos emergen nuevas ecologías a través de la inyección y flujo de divisas, objetos, bienes de consumo, mercaderías, estilo de vida, personalidades e imaginarios. Y todos ellos tienen un impacto en el paisaje físico, material, y en el percibido, al alterar sus estructuras, organizaciones y dinámicas. Estas relaciones efímeras están constantemente emergiendo y creciendo, cuestionando en el proceso la ilusión de balance, permanencia y estabilidad en el paisaje. En este contexto, se puede decir que es posible que el diseño avance hacia nuevas formas de considerar la temporalidad como un componente crítico de la ocupación territorial, abriendo vías de exploración al cuestionar la permanencia como solución unívoca para la condición urbana. El taller entonces tratará con las reconfiguraciones producidas por los asentamientos masivo-temporales para así reconsiderar la idea de lo efímero en la conceptualización del paisaje. ¿Cómo? Lo que propone el taller es lograr esto a través de una serie de trayectorias temáticas que se instalan en forma de encargos para guiar y dar un marco al desarrollo de los proyectos. 1. Estudios formales, gradientes, flujos, lo no arbitrario, tienen el propósito de transmitir que el proyecto de paisaje tiene menos que ver con organizaciones fijas y estáticas que con la propagación de organizaciones, conjuntos provisionales de estructuras que funcionan para construir más de sí mismas. 2. Análisis y documentación de condiciones de sitio. Consiste en todas las actividades orientadas a recopilar la información del sitio necesaria para desarrollar un proyecto. Esta etapa de análisis debiera permitir a los estudiantes desarrollar las habilidades y sensibilidades necesarias para considerar al sitio en términos de sus condiciones físicas y fenomenológicas, así como aquellas que pueden describirse como flexibles y variables. Esto se desarrollará en dos partes, a escala territorial, desde la distancia, para luego trabajar en el terreno y con el terreno. 3. Ejercicios proyectuales. Propuesta de estrategias de colonización y diseminación u ocupación del sitio, entendido como una primera etapa o proyecto detonante. 4. Manifiesto. Una declaración de intenciones y motivos que guiará el desarrollo del proyecto como intención lúdica y razonada. 6. Proyecto de paisaje urbano. Desarrollo de estrategias para un nuevo proyecto de paisaje, desarrollado formalmente, programáticamente y organizativamente, considerando el potencial de la Pampilla como espacio abierto, capaz de funcionar a través de escalas locales, regionales y globales y de sostener y activar eventos de variada magnitud para servir como generador de desarrollo económico, cultural y ecológico. Los límites exactos de los proyectos, el alcance de las transformaciones del paisaje, las definiciones de un programa teórico y social, así como la estructura formal y características paisajísticas de cada proyecto, serán definidos por cada uno. En este sentido, el punto de partida será un marco no rígido, un sitio, un evento y un tema general, que debieran ser vistos como provocaciones y no como algo definitivo. El taller entonces sesionará los días martes y jueves a partir de las 14:50. Se considera el trabajo en grupo de a 2 estudiantes. Bueno, muchas gracias a todos.
por haberse quedado hasta el final de la presentación. Sabemos que están con mucho trabajo por los próximos exámenes. Aprovecho inmediatamente de avisarles que obviamente les vamos a hacer llegar a través de un correo el formulario para poder inscribir el taller, de la misma manera que lo hicieron con los talleres de investigación. Cada uno de ustedes deberá indicar 3 opciones, ojalá en orden de preferencia, dentro de las cuales la escuela les asegura que van a quedar. Por lo tanto, la idea es que puedan mirar con más detención las presentaciones de los profesores y en base a ello elegir en orden de prioridad sus 3 opciones de taller y luego enviar el formulario. Por supuesto, la presentación quedó grabada, va a estar en Facebook y también les vamos a compartir un abstract de cada uno de los talleres para que puedan leer con más detención la información que entregaron hoy día los profesores. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Creo que en base al tiempo, quizás, y como varios de nosotros tenemos que irnos a nuestros exámenes y talleres, podríamos dar por finalizada la sesión.